Muy buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Qué bueno poder esta mañana venir a adorar a nuestro Señor, alabar su nombre, pero también escuchar su voz, escuchar su palabra, para cada uno de nosotros así tomar decisiones en nuestras vidas que sean siempre del agrado del Señor. ¿Qué tal si oramos? Bendito Dios, le damos gracias por traernos esta tarde. Señor, con el único fin de adorarte, habla a nuestro corazón, Señor. Llénanos de ti, bendito Dios. Enséñanos, Señor, a cómo actuar frente a diversas circunstancias en la vida. Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Continuamos con nuestra serie Cuando el dolor, ¿verdad?, llega o viene a casa. Estaba programado para hoy compartir acerca de cómo enfrentar el divorcio, pero hemos postergado este tema y vamos a adelantar un tema que es cómo enfrentar la soledad. Usted ahí en el boletín tiene los temas de la serie y lo que estamos haciendo es adelantar este tema a cómo enfrentar la soledad. Creo que en algún momento, amados hermanos y amigos, la soledad ha estado presente en nuestras vidas. En más de una ocasión, tú y yo nos hemos sentido solos, ¿sí o no? ¿Cuántos nos hemos sentido solos alguna vez? Claro, la gran mayoría, si no es que todos. Y tenemos que reconocer que la soledad es uno de los sentimientos más tristes que el ser humano puede experimentar. Es más, cuando uno experimenta soledad, uno puede llegar a sentir que nadie lo ama o que nadie se preocupa por uno, ¿sí o no? Cuando experimentas soledad, tú dices en tu interior, nadie me ama, nadie me viene a ver, nadie se preocupa por mí. Y eso es terrible. Ahora, nadie necesita estar solo para experimentar soledad. Algunos piensan que la soledad solo es cuando una persona vive sola, y no es así. La soledad también la pueden experimentar las personas casadas, las personas que tienen alrededor familia, hijos, padres, ¿verdad? Porque no es el número de personas que se tiene alrededor lo que determina la soledad, sino la falta de nuestra relación con ellas. Quiere decir, tú puedes estar rodeado de tu familia y personas, pero si no te relacionas, si no abres tu corazón a ellos, entonces siempre vas a experimentar soledad. La falta de una relación llena de significado, eso es soledad. Tú puedes tener riquezas o puedes tener fama, pero a la vez experimentar soledad. Por ejemplo, el cantante Michael Jackson, ¿verdad? ¿Recuerdan ese cantante? Con un talento espectacular. Desde niño tuvo grupos, cantó con sus hermanos, tuvo fama, tuvo dinero, tuvo recursos, etc. Pero cuando uno escucha siempre sus entrevistas, él habla de la soledad en que se sentía, de que nada le satisfacía y pensaba que las personas que lo rodeaban estaban específicamente por su dinero. Pastor, ¿usted siente soledad en algún momento? ¿Los creyentes también sentimos soledad? Y la respuesta es sí. Nadie está exento a sentimientos de soledad. ¿Por qué? Porque es algo que está todavía en nuestra naturaleza humana. Pastor, ¿y en la Biblia hay alguien que experimentó soledad? Sí, el apóstol Pablo experimentó también soledad. Cuando uno lee este pasaje, cuando uno lee la carta del apóstol Pablo en este pasaje, uno ve cómo expresa él el tiempo de soledad que experimentó. Y aquí podemos ser testigos de que era Pablo un hombre común y corriente, un hombre como tú y yo y como yo, un hombre de carne y hueso que también experimentaba los sentimientos que hoy pasamos nosotros. Aunque Pablo acaba la carrera y dice, me está guardada la corona, sigue mostrando también que es un ser frágil con necesidades humanas ordinarias. Y de manera especial cuando él habla acerca de su soledad. Y en este pasaje de la carta vamos a encontrar dos cosas: las causas por las cuales experimentó soledad, pero también los elementos que le ayudaron a vencer la soledad. ¿Quieres saber cómo enfrentar la soledad?
¿Cuántos quieren saber cómo enfrentar la soledad? Amén. Primera pregunta que vamos a responder: ¿qué causa la soledad? Pastor, ¿qué causa sentimientos de soledad en el corazón? Bueno, encontramos en este pasaje algunas causas por las cuales nosotros también algún día podemos experimentar soledad. La primera de ellas que causa soledad son las diferentes etapas de la vida. Las diferentes etapas de la vida. Tú y yo sabemos que la vida está llena de etapas y transiciones, etapas donde se experimentan muchos cambios y adaptarse a esos cambios cuesta demasiado. Y esa adaptación puede producir soledad en cualquier momento. Por ejemplo, los niños pueden experimentar tristeza y soledad en su primer día de clases. Después de estar en el ambiente del hogar y de la familia, los envías a la escuela y entran a un lugar donde hay muchos niños y pueden retraerse, pueden experimentar ese sentimiento. Porque la soledad no está determinado a una edad. Algunos dicen, no, eso sienten los mayores. Y no es así. Puede ser a cualquier edad. También están los jóvenes, quizás cuando terminan la secundaria y darse cuenta de que al año siguiente ya no estarán en esas aulas compartiendo con esos amigos. Ahora tienen que enfrentar la vida, sacar una carrera adelante, una profesión. El buscar un nuevo trabajo, quizás ya no puedes continuar en el mismo. Entonces tienes que salir a buscar un nuevo trabajo. Y esa experiencia puede traer soledad al corazón. Cuando uno termina una relación de enamoramiento o de noviazgo, se rompe el corazón, uno se siente triste, se aísla, se pone solitario, ¿verdad? Porque esa relación se ha acabado por los años que llevaron. Un divorcio, cuando el matrimonio se termina, se da por finiquitado. Lamentablemente todas esas consecuencias trae tristeza y soledad. Una jubilación, de repente llegó el día en que te dijeron hasta aquí ya trabajas, entras a jubilación. Y te das cuenta que al día siguiente ya no vas a ir, ¿verdad?, a trabajar. Ya no te vas a levantar temprano para marcar una tarjeta. Ya no vas a salir de casa corriendo y subirte al Metropolitano a aplastarte. Ahora te quedas en casa porque ya te jubilaste. Y ves que todos siguen sus actividades y tú estás en casa. Y empiezas a experimentar sentimientos de soledad. La muerte de un ser querido. Alguien se fue, con quien hablabas, con quien compartías, a quien buscabas siempre. Entonces experimentas soledad. Cuando el apóstol Pablo escribe este pasaje, está justamente también en una etapa de su vida, en una etapa difícil de su vida. Está en la transición final de su vida. El apóstol Pablo sabe que su tiempo en este mundo está por terminar. Es más, en otras palabras, él sabe que la muerte está a la vuelta de la esquina y se siente solo. No es que está a la vuelta de esta esquina, hermano, ¿no? Él sabe que la muerte está cerca y entonces se siente solo. Pablo le escribe entonces a su fiel amigo Timoteo en el verso 6 y le dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. ¿Sabía o no Pablo que se le acercaba la muerte? ¿Sabía o no sabía? Claro. Entonces continúa escribiéndole al joven Timoteo, versos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora aquí el apóstol Pablo en estos dos versos recuerda lo que ha hecho, recuerda todas las cosas que ha vivido. Las iglesias seguramente que fundó, que plantó, los hermanos que fueron ganados para Cristo. Y él dice, he peleado la buena batalla. Él sabe las cosas que ha logrado. Él sabe la defensa de la fe que ha tenido. He guardado la fe, dice. Y esa es una mirada hacia atrás. Pero luego mira al futuro. Y dice, Dios me ha guardado una corona. El Señor me dará una recompensa. Y empieza a mirar el futuro que está cercano en la presencia de Dios. Pero entonces Él también vuelve al presente, al hoy.
y expresa una frase que representa su sentimiento de soledad. Verso 9, le escribe a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Cuando alguien usa una frase así: ven pronto a verme, ven pronto a buscarme, ven pronto a hablar conmigo. Cuando sientes ¿qué cosa? Cuando sientes ¿qué cosa? Soledad. Cuando te sientes solo es cuando empiezas a buscar compañía, a buscar a alguien con quien hablar. Pablo se encontraba en esa etapa y esa etapa de su vida lo hizo sentirse solo. ¿Qué otras cosas más causan sentimientos de soledad? Número 2, la separación de los seres queridos. Cuando nos separamos de nuestros familiares y amigos y de las personas que más queremos, experimentamos soledad. Mira lo que dice el apóstol Pablo a su amigo joven, al Timoteo, su discípulo. Le dice en el verso 9: procura venir pronto a verme. Timoteo era un pastor en ese momento. Él era el pastor encargado de la iglesia de Éfeso. Él tenía ocupaciones y responsabilidades. Él está lejos en otro lugar. Para que Timoteo visite a Pablo tenía que cruzar el mar. Pero el apóstol Pablo sabe que él está resolviendo problemas en esa iglesia. Pero sin embargo, él le pide y le dice: ven pronto a verme. Te necesito, mi amigo. Te necesito en este momento. Quiero verte antes de que yo parta de este mundo. Se siente solo. Y entonces allí va a mencionar una lista de nombres, de amigos, de compañeros. Algunos de ellos le fallaron y se alejaron de Dios. Otros de ellos perseveraron y fueron fieles hijos de Dios. Y empieza a mencionar la lista en el versículo 10. Dice: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas era un gran ayudante del apóstol Pablo. Era alguien que lo apoyó. Es más, en su carta a Filemón, el apóstol Pablo dice de Demas y de otros más: mis colaboradores. Él era un colaborador, pero prefirió sus propios intereses. Amó más las cosas de este mundo antes que amar a Cristo. Y qué triste debe haber sido para el apóstol Pablo saber que uno de aquellos con los que contaba, un colaborador, un hombre que amaba y servía a Dios, se fue apartando, amando más las cosas del mundo. Y entonces eso traía tristeza a su corazón y soledad. Menciona también a Crescente, que se fue a Galacia, a otra iglesia. Luego menciona a Tito, que se fue a Dalmacia. Tito había terminado ya su trabajo en Creta y ahora se iba a otro lugar a seguir ministrando. Luego menciona a Lucas y solo de Lucas dice: solo Lucas está conmigo. Bueno, era su médico de cabecera de Pablo, pero también extrañaba a Juan Marcos. Mira lo que dice el verso 11: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El apóstol Pablo conoció a Juan Marcos cuando era muy joven, Juan Marcos. Y en ese primer viaje misionero, Juan Marcos lo abandonó, lo dejó. El apóstol Pablo se enojó, lo desechó. Le dijo: ya no, voy a seguir con él. Pero en los años este joven Juan Marcos se restauró y Dios, que es un Dios de oportunidades, lo siguió usando para bendición. Ahora el apóstol Pablo ve en Juan Marcos un hombre de Dios, alguien que lo puede acompañar en medio de su soledad. Amén. Porque Dios es un Dios de oportunidades, ¿o no, hermanos? Así es. Pero está lejos. Y Tíquico, Pablo le dice, lo envía a Éfeso. Probablemente Tíquico lo enviaba a Éfeso para que reemplazara a Timoteo y Timoteo venga a visitarlo a Pablo en Roma. Es decir, Pablo se ha separado de sus amigos, de sus colaboradores, de sus compañeros de milicia. Y cuando te separas de las personas que amas, entonces la soledad aparece. Quizás tu esposo o tu esposa se ha ido de casa. Quizás tus padres ya partieron a la presencia de Dios. Quizás tus hijos ya cumplieron la mayoría de edad y dijeron: papá, mamá, hasta aquí, yo me voy. Quizás ahora estás experimentando, ¿verdad?, el nido vacío. Y entonces
la soledad aparece, porque la soledad aparece cuando los seres queridos se van. Amén. En tercer lugar, tercera causa de la soledad, son los momentos difíciles de la vida. Las situaciones difíciles que nos toca enfrentar a lo largo de nuestra vida. No hay nada que cause más soledad que el hecho de tener que enfrentar momentos difíciles. Las personas heridas emocionalmente o físicamente tienden a no abrirse a otras personas. Cuando pasan momentos duros o difíciles, a veces nos cerramos, no le contamos a nadie, guardamos nuestro corazón, ponemos una caparazón, que nada nos toque. Y entonces comenzamos a figurar simplemente apariencia. Aparentamos, usamos máscaras. Por fuera puedes tener amigos, conversar con muchos, salir con otros, pero por dentro hay una soledad y tristeza y angustia, porque no has abierto tu corazón frente a los momentos difíciles que te toca vivir. ¿Sabes? También la soledad ahí viene cuando somos atacados por otros, y esos son momentos difíciles, cuando tenemos a alguien al frente, ¿verdad?, que está procurando dañar nuestra vida, afectar nuestro ser. Pero Pablo lo enfrentó. Él habló de alguien que empezó a hacer gran oposición a su vida. Su nombre, Alejandro el Calderero. Mira los versos 14 y 15, dice: Alejandro el Calderero me ha causado, ¿qué dice? ¿Cuántos males? ¿Cuántos? Muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Quiere decir que Alejandro estaba en contra de la predicación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solo estaba metido en una cárcel, en un hueco húmedo y frío, sin ventanas, con poca luz. Ya el apóstol Pablo aquí está en la tercera edad, con dificultades físicas, ciego. No solo está cerca de la muerte, porque él sabe que se le viene, sino también enfrenta la oposición de alguien que lo que quiere hacer es destruir, dañar su vida y todo lo que hable. Así es. Él se opuso directamente a la predicación del apóstol Pablo. Sus críticas y ataques fueron directos y quizás aún traía tristeza al corazón, porque lo que hacía este hombre Alejandro era alejar mucha gente de Dios. Y es así. Los momentos difíciles, la oposición, las personas que nos dañan o nos atacan, también nos llevan a sentirnos solos. Amén. En cuarto lugar, el abandono en momentos difíciles. Si ya el ataque directo es terrible y nos hace sentir solos, mira el abandono en los momentos difíciles. Son los momentos cuando tú esperas encontrar a tus amigos, en esos momentos de dificultad, y no encuentras a nadie. Ningún amigo se te acerca. Pablo experimentó lo mismo. Mira lo que dice el verso 16. Dice lo siguiente: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Cuántos estuvieron a su lado? ¿Cuántos? ¿Uno? Ni uno siquiera. Sino que todos me desampararon. ¿Cuántos los desampararon? Todos. Ninguno estuvo a su lado, todos lo desampararon. No les sea tomado en cuenta. En este verso casi podemos escuchar el dolor en la voz de Pablo al pronunciar esta declaración. Cuando trató de armarse de valor, nadie estuvo con él. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo estaba preso en Roma. Tiene que hacer frente a una audiencia. Se supone que al lado del apóstol Pablo están los testigos, está su abogado y están los cristianos que deben apoyarlo. Pero de pronto el apóstol Pablo mira a los testigos y no hay ni uno. Mira a los cristianos que lo van a alentar y no hay nadie. Busca a su abogado y no hay nadie. El apóstol Pablo en ese momento está solo. Todos los que debían estar no estuvieron. No tuvo abogado, no tuvo amigos cristianos quienes lo defiendan, no tuvo testigos.
Los que él esperaba que lo ayudasen en ese momento, lo abandonaron, lo dejaron solo, probablemente por miedo, porque tú sabes lo que le pasaba a los cristianos en ese tiempo. Los tomaban presos, los torturaban o los echaban en el circo romano. Y así muchas veces tú y yo nos hemos sentido. Te enfermas y nadie te visita, ni la familia a veces, ni los hermanos o los amigos. Tienes deudas y nadie te apoya económicamente para avanzar, para salir. Tienes problemas familiares con el esposo, la esposa, los hijos y nadie se acerca para alentarte o darte un consejo. El rechazo y el abandono en tiempos difíciles es una de las cosas más complicadas para el corazón del ser humano. Y no hay nada que te haga sentir más solo que una situación como esta, donde percibas que nadie está a tu lado. Cuando los que esperas que te van a ayudar no están allí para ayudarte, simplemente te abandonan. ¿Te das cuenta? Todo lo que causa la soledad. ¿Sabes? Cuando yo tenía pequeño, cuando yo tenía 5 años, yo te he contado más de una vez, mi padre abandonó el hogar y se convirtió en una serie de alguien que nos visitaba en semanas o a veces en meses. Pero ahí estaba por lo menos. Pero cuando ya llegamos a cierta edad, 16, 17 años, mi padre y mi madre tomaron la decisión de divorciarse. Entonces la situación ahí iba a cambiar porque papá había decidido ya no volver a casa, ya no venir a casa. Yo recuerdo cuando mamá me contó esa noticia de que ellos ya estaban entrando a esos trámites. Entonces yo subí a la azotea de la casa de mis abuelos y recuerdo en ese momento llorar. Y me sentí solo por la ausencia de alguien que de todas maneras tú aprecias o amas porque es tu padre. Y entonces recuerdo allí en ese momento llorar por la impotencia que sentía y por lo solo que me sentía en ese momento. Yo puedo tener amigos, puedo ser muy amiguero, puedo ser muy conversador, pero hay momentos donde las etapas cambian, donde las personas que amas no están, en los cuales te sientes solo. Pastor, ¿y cómo puedo vencer la soledad? ¿Cómo puedo enfrentar la soledad? ¿Qué puedo hacer yo para salir de esos momentos? El apóstol Pablo nos da 5 consejos para vencer la soledad. ¿Cuántos quieren saber cómo vencer la soledad? Amén. En primer lugar, no te quedes solo, busca un amigo. Cuando sientas soledad, cuando la tristeza y la soledad llenen tu corazón, no te quedes solo, busca a alguien, busca a un amigo. No te quedes diciendo, bueno, nadie quiere estar conmigo, entonces me quedo solo y me muero solo. No. Pablo tomó una decisión, siendo el apóstol Pablo, siendo un hombre con todos los dones espirituales, fundando muchas iglesias, tomó la decisión de escribirle a un amigo, a Timoteo, de pedirle su ayuda. A pesar que Timoteo era su discípulo, pero también era su amigo. Y entonces le escribió y le dijo en el verso 9, procura venir pronto a verme. Ven rápido, Timoteo, necesito hablar contigo. Me siento solo, necesito orar con alguien, necesito conversar, compartir, necesito escuchar tu voz, necesito aliento, necesito fortaleza. Pero además no solo pide que Timoteo venga, sino también pide que Juan Marcos vuelva. Verso 11 dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Mira, también dice, trae a Juan Marcos. Porque cuando uno se siente solo, tiene que buscar amigos. Amén. Tienes que buscar un amigo. Tienes que buscar un compañero de milicia, de batalla, que luche contigo en ese momento de soledad. No vayas a buscar compañeros de malicia, que te lleven a hacer lo malo.
que te digan vamos a ahogar las penas. No ahogues nada. No. Busca amigos verdaderos. Rompe tus prejuicios y tus barreras de autosuficiencia. Yo solo lo puedo. Yo puedo manejar este sentimiento. Yo puedo manejar esta emoción. Yo voy a salir adelante. No. Dios no te ha creado para que estés solo. Dios nos ha creado también para vivir en comunidad. Hay más de 40 versículos en la Biblia que no los podemos cumplir si no tenemos una persona al lado, un amigo o una amiga madura en la fe que nos lleve a poder seguir, avanzar y crecer. Amén. ¿Verdad? Él menciona de Lucas, otra persona que estaba con él. El verso 11 dice, solo Lucas está conmigo. Mira, busca amigos, ¿verdad? No te quedes como un llanero solitario. Hasta el llanero solitario tenía un amigo, no era tan solitario. ¿Te acuerdas del llanero solitario? ¿Cómo se llamaba su amigo? ¿Cómo se llamaba su amigo? Toro. Busca tu toro. Busca a tu amigo. Alguien que te ayude, que te aliente, que te anime. Dile a la persona del lado, busca un amigo, busca un amigo. Jóvenes, no se aprovechen. Quiero ser tu amigo, yo no he dicho. Busca un amigo. Alguien que te aliente. Pastor, pero mejor que se me acerquen y que me busquen. No, Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Así es. Si quieres tener amigos, tienes que mostrarte amigo. Abre tu corazón, cuéntale tus debilidades, tus tristezas y tus penas, y entonces sabrás quién es un verdadero amigo. Amén. Cuando pasó lo de mi padre, yo siempre conté con un buen amigo. Su nombre es Giovanni Rojas. Un gran amigo que conocí desde que llegué a Cristo, desde que llegué a la iglesia. Crecimos juntos, estudiamos juntos, aún en el seminario estudiamos juntos. Él y yo salimos como pastores, nos graduamos y siempre fue mi amigo de confianza. Y digo fue porque hace unos años falleció, partió a la presencia de Dios. Pero siempre fue alguien al cual le contaba lo más íntimo, lo más personal de mi vida. Busca un amigo siempre, no te quedes solo. Segundo consejo que el apóstol Pablo nos da: cambie lo que usted puede cambiar. Cambia lo que tú puedes cambiar. Hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar. Si alguien fallece, no podemos cambiar esa realidad. Si un matrimonio ya queda completamente deshecho, roto, ya no se puede cambiar quizás esa realidad. Si un hijo decide ya en su mayoría de edad irse de casa, no podemos retenerlo, ¿verdad? No podemos cambiar muchas de estas situaciones. Tenemos que aprender a aceptarlas y enfrentarlas. Pero sabes, debemos animarnos a cambiar todo lo que sí podemos cambiar. Amén. ¿Qué hizo el apóstol Pablo mientras estaba en la cárcel? Pablo le pidió a Timoteo lo siguiente, versículo 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Mira, el apóstol Pablo está en una cárcel con humedad, con frío, con helada por las noches. Él no dijo, bueno, ya pues nadie me viene a visitar, me siento solo, me quedaré aquí, me moriré. No, escribió y pidió que le traigan el capote. ¿Sabes qué era el capote? El capote era una especie de poncho que cubría todo el cuerpo de la persona y que traía abrigo y calentaba a la persona en los momentos de frío. Así es. Si sentía frío, no, Pablo no decía me muero acá de frío, no, buscaba solución, tomaba iniciativa para lograr cambios que sí él podía hacer, ¿sí o no? Muchas veces las personas cuando nos sentimos solos, cuando expresamos o sentimos soledad, entonces abandonamos todo. Entras a su cuarto y su cuarto parece que pasó el huracán Andrew, ¿verdad?
porque se siente solo, se abandona. O toda la casa la dejan sucia, desarreglada, abandonada, porque no tienen ganas, no tienen deseos de continuar y hacer las cosas bien. Entonces se abandona. No solamente se abandonan los lugares donde están o donde habitan, no, aún abandonan su persona. La persona generalmente que tiene soledad, depresión, tristeza, anda despeinada, anda desalineada, con la barba crecida, sin bañarse a veces, desarreglado, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Claro. Mira a tu costado de reojo así. Así es, así es. Pero no debe ser así. Esas cosas tú las puedes cambiar. Arregla la casa, arréglate tú, preséntate bien, peinadito, bañadito, arregladito, así como yo, simpático. No sé por qué se ríen siempre que digo eso. Pastor, no tengo trabajo. Pues entonces sal a buscar trabajo, mete en internet tu currículum, compra tu periódico el domingo. Pastor, me siento triste, la casa es grande, ya mis hijos se fueron. Y cuando entro a cada cuarto recuerdo a mi Pepito. A los 40 años te fuiste, Pepito. Y empiezas a llorar. Y entras de tu hija, Chanita, mi Chanita. Con 35 años te fuiste, Chanita. Si tienes casa grande, entonces véndela. Cómprate un departamento más pequeño para ti y para tu esposo. Ahora, si quieres comprador, es broma. Pero busca las maneras, los cambios que tú sí puedes hacer. Pastor, mis hijos se fueron, me siento solo. ¿Qué hago? Busca otros hijos espirituales. No vayas a estar robando bebés por ahí. Claro, conviértete en una persona, una consejera, un consejero, que le des mucha sabiduría a los jóvenes y que se conviertan en las personas a las cuales tú discipules. Además, el apóstol Pablo no solo hizo cambios, sino también propuso utilizar su tiempo con sabiduría y mandó a pedir dos cosas. Él mandó y dijo: tráigame los libros, en especial los pergaminos. ¿Para qué uno pide libros? ¿Para qué? ¿Para qué? Para leer. ¿Qué eran esos pergaminos, pastor? Los estudiosos dicen que era el Antiguo Testamento, es decir, el apóstol Pablo se dio de lleno a la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en los momentos de soledad necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae promesas, trae aliento, trae ánimo, trae esperanza, trae expectativa del futuro. Por eso necesitamos llenar en los momentos de soledad nuestro corazón con la palabra de Dios. Lo necesitamos. Amén. Resiste la tentación de no hacer nada en los momentos solos. Resiste tal cosa y atrévete a cambiar lo que sí puedes cambiar. No digas, pobre de mí. Pablo no lo dijo, pobre de mí, estoy acá solo, nadie me visita. No. Le sacó el mayor provecho aún a su soledad. Aún a su soledad. En tercer lugar y tercer consejo, destruye todo resentimiento. No dejes que la soledad haga llenar tu corazón con amargura y resentimiento. No lo permitas. No permitas que la soledad te vuelva una persona, un hombre o una mujer amargada, amargado, resentido, resentida. El único gran perdedor con resentimiento, amargura en el corazón eres tú mismo. Nadie más. Cuando tú guardas amargura y resentimiento, tú eres el único que pierde en gran manera. Pero no solamente eso,
la Biblia dice que esa amargura contamina a otros. Es decir, dañarás a tu propia familia, a la cual dices que amas tanto. Por eso tienes que perdonar. Por eso tienes que dejar que Dios haga justicia. Mira lo que hizo el apóstol Pablo, el verso 14. Alejandro el calderero me ha causado, ¿cuántos males? Dice. ¿Cuántos males le hizo este hombre? ¿Uno? Muchos. ¿Cuántos son muchos? ¿10? ¿50? ¿100? Muchos males. ¿Pero qué hizo el apóstol Pablo? Dijo, ahora vas a ver. Voy a mandar a mi grupo, Chapa tu choro, Chapa calderero. No. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Dijo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él dejó la justicia en las manos de Dios. Él me ha dañado, entonces voy a dejar que Dios haga justicia con él. Y Dios se va a encargar de todo aquel que quiera dañar o dañe a un hijo suyo. Amén. Él siempre saldrá en tu defensa. No busques venganza, no guardes amargura o resentimiento en tu corazón. Él obrará de una manera especial. Mira el verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Hasta aquí el apóstol Pablo tenía muchas razones. Nadie lo acompañó. Todos lo abandonaron. ¿Tenía o no la oportunidad de guardar resentimiento contra todo el mundo? ¿Sí o no? Claro, porque lo habían dejado solo. Pero ¿qué hizo él? Mira lo que dice el verso. No le sea tomado en cuenta. Hizo lo mismo que Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Guardaba su corazón de toda contaminación, de toda amargura, de todo resentimiento. En otras palabras, Señor, perdónalos. Señor, no saben lo que hacen. Pablo evitó la amargura a toda costa. Él nunca tuvo tiempo para guardar resentimiento. No, más bien aprovechó esa circunstancia para ser una mejor persona. Porque cuando te vengas, cuando tú ejerces venganza, bajas al nivel de la persona que te hizo daño. Pero cuando tú perdonas y dejas en las manos de Dios su justicia, entonces te levantas sobre esa persona porque has actuado como Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso de alabanza. Cuando pasó lo de mi padre, yo tenía la opción de guardar odio y resentimiento y amargura por toda mi vida. Y lo hice por años. Mucho de mi adolescencia guardé mucho enojo contra él. Hasta que entendí en la presencia de Dios, en un retiro con jóvenes, que debía perdonar a mi padre. Que el único que puede hacer justicia no soy yo, sino es Él. Y que a partir de ahí debí orar para que mi padre encuentre a Cristo, porque el pecado que moraba en él hacía que él actuara de esa manera. Así que tomé la decisión de perdonarlo. Desde los 17, 18 años, yo perdoné a mi padre, tuve paz para con él y nunca más lo miraba con enojo u odio. Es más, cuando aparecía él, lo podía ver en algún momento, lo besaba y lo abrazaba. Y es así que Dios trabaja. Hace algunos años, en uno de mis cumpleaños, yo invité a mis 4 hermanos, porque somos 4 hermanos varones. Yo soy el tercero y el más simpático. ¿Por qué se ríen siempre? No me creen. Y entonces estuvimos en casa con mis hermanos y mi padre allí se quebró y nos pidió perdón. Nosotros 4 que somos creyentes nos acercamos a papá y lo abrazamos duro y le dijimos: papá, hace 22 años
que te perdonamos. Hace 22 años que tú no nos debes nada, pero sí queremos una cosa que tú hagas, que entregues tu vida a Cristo. ¿Sabes? No lo hizo en ese momento, pero como escuchamos la prédica de la semana pasada, a veces Dios usa la enfermedad para que una persona se acerque a Dios. Pues a mi padre le tocó una enfermedad, la diabetes. Producto de la diabetes tuvieron que amputarle una pierna en algún momento. Y más o menos cerca de un año, año y medio después, mi padre falleció. Pero cuando enfrentó esa crisis de diabetes, él se acercó a Dios, pidió perdón, entregó su vida a Cristo y hoy él está en el cielo. No porque sea el mejor padre, el mejor esposo, no, sino porque también era un pecador como cada uno de nosotros y porque se arrepintió y entregó su vida a Cristo. Y la Biblia dice que el que se arrepiente y le entrega su vida a Cristo tiene perdón de pecados, tiene salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo no puedo cambiar mi pasado. Nadie aquí puede cambiar su pasado. Pero uno sí puede cambiar el futuro. ¿De qué depende, pastor? De las decisiones que tú tomes hoy. Dios tiene un plan maravilloso para ti y un futuro bueno y agradable. La Biblia lo dice, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero son las decisiones de hoy las que determinan lo que tienes, lo que vendrá. Si tú vives con amargura, con resentimiento en tu corazón, entonces repetirás la misma historia de tus padres o de las personas que desprecias. Te convertirás en ellas. Pero cuando te liberas por el perdón y le pides a Dios que llene tu corazón de amor, entonces serás una persona distinta. Amén. Aprovecha esas circunstancias para ser cada vez más como Cristo. Cuarto lugar, recuerda que nunca estamos solos. Cuarto consejo, nunca estamos solos. La presencia de Dios siempre nos va a acompañar. El verso 17, el apóstol Pablo dijo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Porque así lo ha prometido Dios, que aún en la soledad nunca estamos solos. Que aún cuando tengamos sentimientos de soledad, nunca estamos solos. Juan 14:8 dice: no dejaré huérfano. Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros todos los días, todos los días, todos los días, mañana, tarde y noche. Él nunca, nunca, nunca te va a dejar. Él dice: yo no te desampararé. No te va a desamparar el Señor. Así que cuando camines por cualquier lugar o cuando te sientas solo o sola en algún momento, solamente voltea un ratito, mira a tu lado y allí está el Señor contigo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dios siempre estará contigo. ¿Sabes qué? Aprendamos esto. La soledad es una oportunidad que Dios nos está dando para conocerlo mejor. Por eso que el apóstol Pablo expresó en el verso 18: y el Señor me librará de toda obra mala, porque Él es nuestro libertador. Amén. Él nos acompaña como poderoso gigante y me preservará. Mira los cuidados de Dios que está a tu lado. Me librará, me preservará para su reino celestial. Por eso a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La expresión que sale de un corazón que se sentía solo es la expresión de adoración y de reconocer que la presencia de Dios está a su lado. Quinto y último consejo: comienza a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Tu propósito en esta vida no es ganar riquezas, hacer fortuna, tener familia o tener hijos, no. Tu propósito de vida trasciende a los años que vivirás en este mundo. Tu propósito de vida no está en eso.
Tu propósito de vida está en hacer la voluntad de Dios, y su voluntad es que tú y yo nos convirtamos en instrumentos que llevemos el mensaje de vida a todas las personas. Esa es nuestra misión. Amén. Dice el apóstol Pablo en el verso 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Mira, ¿Dios estuvo con Pablo o no? ¿Le dio fuerzas o no? ¿Para qué? ¿Para qué le dio fuerzas? ¿Para vivir la vida loca? ¿Para qué le dio fuerzas? Para predicar a Cristo a todas las personas, para que el apóstol Pablo continuara ganando vidas para Cristo. Y ese es nuestro propósito de vida, jóvenes. Ese es nuestro propósito de vida, hermanos, amigos. Cuando tú solamente ves tu realidad, tus problemas, tus crisis, tus situaciones, entonces te hundes en ello. Pero cuando tú miras a Cristo todos los días de tu vida, entonces caminarás sobre las circunstancias, sobre los problemas, sobre las situaciones difíciles, y serás de agrado al Señor. Amén. Además, permitirá que veas y observes que afuera hay un mundo, hay familias, hay personas que necesitan de Cristo, y Dios te ha llamado a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí a predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, a llevar ese mensaje de vida, que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Esa es nuestra labor, ese es nuestro propósito, y por eso Dios permite situaciones y circunstancias para tener la autoridad de poder ayudar y llevar ese mensaje a otros. Cuando perdoné a mi padre y pasó lo que pasó, entendí para qué Dios quería usarme. Y cuando se acercaban jóvenes o adolescentes con la misma experiencia que yo viví, entonces les dije: mira, yo he pasado lo mismo. Pasé soledad, tristeza, angustia por estas situaciones que tú estás enfrentando, pero Dios me ayudó a salir de ellas. ¿Y sabes cómo lo hizo? De esta manera, perdonando. Y entonces es así como Dios te utiliza y empiezas a ganar vidas para Cristo, porque Dios nunca desecha ninguna experiencia. Toda experiencia lo convierte en algo útil para que tú seas un instrumento de bendición a los demás. Amén. ¿Lo crees? Amigo, amiga que nos visitas, ¿sabes? Lo primero que necesitas es entregarle tu vida a Cristo. Que Dios llene tu corazón de su amor, de su perdón y de su paz. Y que a través de ese amor y perdón de Dios, Él cambie completamente tu vida y haga de ti una nueva persona. Él te ha traído a este lugar, ha movido circunstancias y situaciones, y Él ha querido que hoy tú escuches este mensaje, porque Él te ama y quiere empezar a trabajar en tu corazón y a través de ti en tu familia. No rechaces el llamado de Dios. Pastor, ¿y qué tengo que hacer para ser una persona nueva, distinta? Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que pedirle a Él que venga a tu vida, que limpie tu corazón y que haga de ti una nueva persona. Tienes que pedirle perdón de corazón, y al entregarle tu vida, Él te perdonará y llenará tu corazón de un nuevo amor y hará de ti alguien nuevo. Amén. ¿Quieres hacerlo esta tarde? Si quieres hacerlo, repite esta oración que voy a hacer. Si quieres hacerlo, repite estas palabras ahí en tu corazón. Cierra tus ojos. Vamos a orar, por favor. Dile así, amigo, amiga que nos visita: Señor Jesús, tú conoces mi vida. Te pido perdón por mis faltas. Me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón, Dios. Cámbiame. Haz de mí una nueva persona. Gracias, Señor. Mientras todos seguimos orando, si tú has hecho esta oración junto con